Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga, Señor, la presentación de su palabra. Permita que el Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta hora. Bendiga grandemente a toda persona que recibe este mensaje. Haga posible, Señor, que en nuestra vida se cumpla su voluntad. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Y guíenos, diríjanos, acompáñenos y protéjanos, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es El Espíritu Santo y David. Venimos repasando la palabra santa, la palabra de Dios, la Santa Biblia, desde el Génesis y llegaremos, Dios mediante, hasta el libro del Apocalipsis. Y nuestro trabajo, nuestro tema, nuestro asunto es el Espíritu Santo. Como en toda la Biblia aparece y participa el Espíritu de Dios. Hoy trabajaremos nada más y nada menos que con David, el Espíritu Santo y David. Cuando Saúl perdió el rumbo, como veremos, entonces Dios escoge a David. Cuando Dios le habla al profeta Samuel para ungir a David, y Samuel llega a la casa de Isaí, pensaba que los hermanos de David, uno de ellos, serían el próximo rey de Israel. David no estaba en la casa, estaba en el campo atendiendo las ovejas. Pero llama la atención la manera como Dios instruye y corrige a Samuel, diciéndole que él no ve solo lo que está delante, sino que él ve lo que está dentro de la persona. Y Dios le dice y le indica a Samuel lo que debe hacer. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice la Biblia, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es interesante el momento, la experiencia, la ocasión, cuando Samuel llega a este hogar y cómo pasa uno tras otro los hijos de Isaí, y ninguno de ellos era la persona que Dios había escogido para ser rey de Israel. En el versículo número 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando usted estudia la vida de David, se encuentra con muchas cosas curiosas e interesantes y ve cómo Dios se manifiesta en la vida de David, una y otra y otra y otra vez. Llama la atención cómo cuando David comete su pecado, hace una exclamación interesante. Usted recuerda que mientras David estuvo perseguido, se mantuvo firme y fiel. Cuando llegó la época de la paz y la tranquilidad, mientras Joás estaba peleando y luchando en nombre de David, Joab en el campo, David en la ciudad, y cuando vino la quietud y la tranquilidad y la paz, entonces David comete su pecado abominable. Se alza con la esposa de Urías, Eteo, y tiene su pecado feo y espantoso con aquella mujer llamada Betsabé. Cuando nosotros venimos al Salmo 51, encontramos una declaración de pecado y David, reconociendo que había sido ungido con el Espíritu Santo, hace una exclamación interesante. En el Salmo 51, el versículo número 11, David dice lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él estaba muy consciente que había sido ungido con el Espíritu Santo en la ocasión cuando Samuel derramó el aceite sobre su cabeza, lo ungió con aceite. Ahora que comete su gran pecado, su pecado abominable, no solamente por haberse acostado con una mujer ajena, sino también porque mandó a matar el esposo de la mujer, a Urías Eteo. Reconoció su pecado, reconoció su maldad. Y en medio de esa vorágine y esa situación, le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. No aparte de mí el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en el libro de San Mateo capítulo 12, descubrimos que la única persona que te convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. En el capítulo 16, versículo 8 del libro de San Juan, dice que el Espíritu no convence de pecado, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 12, Cristo dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. En el versículo 28, Cristo dice: y si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Hay una relación muy estrecha entre el arrepentimiento y el Espíritu Santo, la conversión y el Espíritu Santo, la salvación y el Espíritu Santo. Ahora David comete su pecado y pide a Dios que no le quite el Espíritu Santo. Dios es un Dios justo, pero misericordioso. Y eso se describe en una manera interesante en el libro de Éxodo, capítulo 34. No me canso de leer esta parte porque presenta el carácter de Dios, justo y misericordioso, o misericordioso y justo. Dice el capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta aquí la gracia de Dios, que perdona, naza, que carga, que lleva, que toma para sí. Llama la atención cuando Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. David pecó, pero rogó a Dios que no le quitara el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu se va, ¿quién le convence de pecado, de justicia y de juicio? Porque si el Espíritu se retira, ¿quién producirá el arrepentimiento y la conversión? ¿Quién hará el cambio en la vida de David?
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba consciente también que no existe un lugar donde usted pueda esconderse del Espíritu Santo. No importa dónde vaya, no importa dónde se esconda, el Espíritu Santo tiene acceso a cualquier lugar que usted vaya. Por eso él dice en el Salmo 139, los versículos 7 al 12, dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, no hay ningún lugar donde uno pueda decir que se le escapó al Espíritu Santo. Él tiene acceso a todos los lugares y a cada rincón. Hay un libro que se llama El Poder de la Alabanza. Hace muchos años leí este libro y hay una historia curiosa, muy curiosa. La historia relata la experiencia de un muchacho de la iglesia, un joven muy cristiano, muy consagrado, y dice que cierto día pasaba frente a un lugar de esos lugares raros, donde las damas se presentan con poca ropa bailando enfrente de la multitud, enfrente de la gente. Y el muchacho se espantó, se asustó cuando oyó esa voz que le dijo, entra. Y él empezó a reprender la voz, y la voz seguía insistiéndole, entra. Y el que no, y la voz que sí, y el que no. De repente, él dice, pero Dios mío, se ve caminando al lugar, a la puerta de entrada de ese lugar raro, y pasó por la puerta, y siguió caminando, y allá al frente había una muchacha joven desvistiéndose, y aquella gente gritaba en los hombres, gritaba en la multitud, bueno, y él siguió caminando hasta el frente de la plataforma, y dice este libro, que él miró a la muchacha lo miró, y con su cara tranquila y sin expresión le dijo, el Señor Jesús te ama. Ella se sorprendió, dio la vuelta y se fue. Después que el muchacho le dijo eso, ella como que dice que se despertó. Y entonces ocurre algo interesante. Y es que al ver a los hombres y al ver el lugar y la situación, la muchacha se sentía asqueada. Y se preguntó, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Recogió su ropa, salió corriendo por la puerta de atrás y se fue para su casa. Cuando llegó a la casa encontró a la mamá orando, como siempre lo hacía, para que el Espíritu le hablara a su hija y volviera otra vez a los caminos antiguos, a los caminos cuando caminaba y servía a Dios. Llegó la muchacha muy exaltada y le dijo, mamá, me acaba de pasar algo raro allá en el lugar aquel. Un joven que se ve que nunca viene a esos lugares, me dijo esto, y cuando me dijo eso, sentí como que se me iluminó la mente, me sentí sucia, asquerosa, asqueada, y me dio vergüenza de estar en ese lugar y de estar haciendo lo que estaba haciendo. La mamá se puso a llorar y le dijo, mi hija, el Espíritu te está hablando. El Espíritu fue para iluminar tu mente y usó a ese joven. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y dice la Biblia, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. David dice, no importa dónde vayas, el Espíritu tiene acceso, el Espíritu puede llegar hasta ti. Por eso, querido padre, querida madre, no deje de orar por su hijo, por su hija.
No dejemos de orar por nuestros hijos. Querido esposo, no deje de orar por su esposa. Querida esposa, no deje de orar por su esposo. No dejemos de orar por nuestros familiares. El Espíritu tiene acceso, no importa el lugar. Y puede ir hasta esas personas y tocar su vida. Una experiencia que tuvimos en Puerto Rico. Una madre que estaba en conflicto con su hija, que se había ido para California, había tenido un bebé. Y resumo la historia. Tenía casi 2 años que no se comunicaban, si no recuerdo mal. Y la señora, llorando, me decía que no sabía ni de ella ni de su nieto. Y dije, vamos a orar, que el Santo Espíritu tiene derecho y acceso a cualquier rincón de la tierra. Qué hermoso que al final de esa semana, ese domingo, la señora con llanto me dice, mire pastor, mi hija me llamó, me escribió, mire lo que hizo Dios. La hermana Parker, cuando vivíamos en Gentry, en Arkansas, tenía más de 30 años de no ver a su hijo. El hijo había quedado y se había hecho un homeless, esos que viven en la calle. Algo había pasado con su vida. No se preocupe, hermana, vamos a orar y ayunar para que este fin de año el Espíritu Santo le traiga a su hijo. Y empezamos a orar y ayunar por el hijo de la hermana Parker. Y llama la atención como en diciembre aquel hombre apareció y la historia que contó nos dejó a todos con la boca abierta. Él cuenta que ya tenía varios años viviendo en la calle, sin comunicarse ni con su mamá ni con ningún familiar. Y en el mes de agosto, cuando empezamos a orar y ayunar, por la gracia de Dios, un día por la mañana, cuenta él, como que se despertó y se preguntó, ¿qué hago yo aquí, en la calle, durmiendo en un cartón, sucio, sin bañar, con mal olor? Y cuenta que se fue a uno de esos refugios, de esos lugares que ayudan a la gente, y allí pudo bañarse, le dieron ropa, se vistió, y la mente se le aclaró, y empezó a buscar a sus familiares, preguntó por su mamá, y le dijeron que estaba viviendo en Arkansas, en la ciudad de Gentry. Buscó un trabajo, no quería ir a donde la mamá con la mano vacía. Pasó varios meses trabajando y para diciembre tenía suficiente fondo, llamó a su hermana, con la que vivía la mamá, y le dijo que quería ir a visitarla. Conociendo su problema cardíaco, la hermana, el día que él venía, le dio su pastilla a la hermana Parker. Qué alegría tenía aquella mujer. Cuando su hijo regresó y el sábado apareció la hermana Parker con este señor muy bien vestido y ella muy contenta, muy feliz. No importa el lugar, el Espíritu Santo tiene acceso. No importan las circunstancias. El Espíritu Santo es superior a todas las circunstancias. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? No hay lugar para escondérsele al Espíritu Santo. Déjese encontrar, mi amigo. Déjese encontrar, mi amiga. Hay personas que le huyen al Espíritu Santo. En McAllen, Texas, había un muchacho que venía a los cultos y cuando terminaba el llamado salía corriendo. Y un buen día, un sábado, le dije al primer anciano, cuando termine de predicar, venga usted y haga la oración final para yo agarrar a este fulano que siempre se me escapa. En el sermón lloraba y bueno, se veía compungido y todo, no pasaba al frente, pero de que el sermón terminaba y yo terminaba mi oración y decía amén, ya el tipo iba saliendo corriendo por la puerta. Digo, no te apures que yo te voy a agarrar. Y ese día mandé pasar al primer anciano y le dije que orara. Cuando el primer anciano comenzó a orar, como siempre,
el muchacho, el señor cerró los ojos. Y como él cerró los ojos, yo salí corriendo por la puerta lateral y di la vuelta y me paré al final de la puerta de la salida. Y cuando el anciano terminó de orar, que el tipo sale corriendo, ahí estoy, compadre. Se asustó, se espantó. Digo, venga, mi amigo, usted y yo tenemos que hablar. Pero yo, venga. Ahí mismo lo llevé a la oficina, lo senté y le pregunté, ¿por qué usted le huye al Señor? No, pero que mira, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y después se puso a llorar. Y allí el Señor hizo su trabajo, el Espíritu completó su trabajo y en poco tiempo aquel muchacho regresó a los brazos del Señor y a través del santo bautismo nuevamente su nombre fue colocado en el libro de la vida. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es la pregunta que hace David. No hay lugar para escondérsele al Espíritu Santo. En el libro de San Marcos, en el capítulo 12, el versículo 36, aparece una expresión interesante. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 36. Recuerde que estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título de hoy es El Espíritu Santo y David. Y estamos viendo cómo a través de la vida de David, a través de David, el Santo Espíritu hizo muchas cosas. Inclusive Pedro le llama a David, que dice, siendo profeta, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero aquí en Marcos, capítulo 12, mire esta maravillosa declaración. San Marcos, capítulo 12, versículo 36, dice, el mismo Jesús es el que está hablando, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, se repite esta experiencia. Me gusta cómo la registra San Mateo. San Mateo en el capítulo número 22, el capítulo de las controversias, el capítulo de los enfrentamientos, ese capítulo donde el Señor Jesús se levanta la manga y dice, vamos. En ese capítulo 22, después de hacerle preguntas a Jesús y él responder, entonces el Señor Jesús hace su pregunta también. Y aquí aparece esta maravillosa declaración, como David en el Espíritu. Dice San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Dice el verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Me gusta la frase que dice Jesús, como David en el Espíritu le llama Señor. Es interesante la vida y la experiencia del rey David, como Dios lo llama, toda su experiencia y al final de la historia de su vida, cómo concluye todo. Dios es misericordioso, pero también es justo. David le llama en el Espíritu. En el Salmo 110, versículo 1, aparece esa declaración. Cómo el Espíritu Santo habló a través de David. Cómo el Espíritu Santo usó a David. Cuando usted tenga tiempo, lea los salmos escritos por David y encontrará maravillas de maravillas, joyas de inspiración. En la vida y la experiencia de David, encontrará cómo David
no quiso hacer daño a Saúl, que le perseguía con intención de matarlo. Y como en aquella cueva David cortó una parte del manto de Saúl, pero no lo mató, lo respetó el principio que no levante tu mano contra el ungido de Jehová. Y como Dios lo cuidó, lo protegió y lo guió. Y ahora el Señor Jesús cita a David como David en el Espíritu. Esa frase es interesante. En el Espíritu. Hay dos lugares donde usted puede estar, o está en Cristo o está en Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si usted está en Cristo, entonces está en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Pablo que los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el Espíritu, en Cristo. Pablo dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, entonces estás en el Espíritu. Carne versus espíritu. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Y llama la atención esta declaración que hace Pablo con relación al valor de esta frase. Dice el versículo 14, Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. David estaba en el Espíritu, dice el Señor Jesús. David estaba en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo ha nacido de nuevo. Toda la teología de Pablo basada en una sola frase, en to Christos, en Cristo. Si usted está en Cristo, está en el Espíritu. Si usted no está en Cristo, no está en el Espíritu. Y eso establece una clara, profunda y terrible diferencia. El Espíritu Santo desde Adán, el Espíritu Santo y hasta final de la historia de la humanidad, el libro de Apocalipsis capítulo 22, ha estado presente. El Espíritu Santo trabajó a través de Noé. El Espíritu Santo estaba en Noé, en la esposa de Noé, en los hijos de Noé y finalmente en las esposas de los hijos de Noé. ¿Cómo lo sabemos? Porque entraron al arca. ¿Cómo lo sabemos? Porque se salvaron. ¿Cómo lo sabemos? Porque alcanzaron salvación y vida eterna y fueron destruidos. Jesús dice que la venida de Él sería como en los días de Noé. ¿Qué nos está diciendo? Que habrá Noé, que habrá esposa de Noé, que habrá hijos de Noé y su esposa, que habrá esposa de los hijos de Noé. Está dando un mensaje de esperanza y está diciendo que habrá personas que vivirán en el Espíritu, personas que se habrán entregado al Señor. Permita a Dios que usted y yo seamos esas personas que estamos viviendo en los días de Noé. Sin embargo, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Quién habló a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién intentó por 120 años convencer y convertir a las personas a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién intercedió por 120 años? El Espíritu Santo. ¿Quién rescató a Noé y su familia? El Espíritu Santo. Y ahora, en el tiempo final, necesitamos también estar en el Espíritu, como dijo Jesús que estaba David, en el Espíritu. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Me llama la atención porque dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís
según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿tiene usted el Espíritu de Cristo? Si usted tiene el Espíritu de Cristo, es una persona nacida de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo habla con Nicodemo, le pone eso muy en claro. Para tener derecho a entrar al reino de los cielos hay que estar en Cristo. Para tener derecho a entrar al reino de los cielos hay que haber nacido del Espíritu Santo. Para tener derecho a entrar al reino de los cielos hay que estar en el Espíritu. Es lo que Cristo le dice a Pablo, San Juan capítulo número 3. En el Espíritu dice que estaba David. San Juan capítulo número 3, Jesucristo raya, subraya y vuelve a decir. Dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una clara diferencia entre la carne y el Espíritu. David estaba en el Espíritu. Dice el Señor Jesús en el versículo 8 de San Juan capítulo 3, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es posible que no lo pueda explicar, pero lo está experimentando. Es posible que no pueda dar una razón y un argumento, pero lo estás viviendo. Una persona nacida de nuevo, una persona cambiada y transformada por el Espíritu, es un ejemplo, es un testimonio. El Espíritu Santo ha estado tan envuelto, tan involucrado en todo, que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis ha dicho presente. Llama la atención cuando la iglesia cristiana comienza, cuando Cristo Jesús se retira, llama la atención cómo Lucas registra en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles una historia interesante donde menciona a David. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice el verso 16, Hechos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y dice Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. David anunciando la experiencia de Judas. David en el Espíritu anunciando proféticamente lo que ocurriría. Llama la atención cómo en el capítulo 2 el apóstol Pedro hace una interesante declaración también. Él presenta en el capítulo 2 algo maravilloso con relación al Señor Jesús. Dice que el profeta Joel anuncia lo que pasaría en los postreros días. Capítulo 2, versículo 16 en adelante. Pero más adelante
presenta también un cuadro sumamente interesante. Dice el apóstol Pedro en la segunda parte del sermón, el sermón tiene 3 partes, versículo 29, capítulo 2, versículo 29, dice: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice Pedro que, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice Pedro: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y añade: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. David en el Espíritu, David lleno del Espíritu, David, profeta de Dios, anuncia lo que pasaría con el Señor Jesús. David recibió el Espíritu de Dios y aun cuando cometió su pecado le pidió a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy por hoy, la Santa Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, soplada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, sigue hablándonos de la importancia y la trascendencia del ministerio del Espíritu Santo. Si usted saca el Espíritu Santo de la Biblia, entonces la deja hueca, porque desde el principio hasta el final, el Espíritu de Dios, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los jueces, el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista viene, dice Gabriel que sería lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre. Cuando Cristo viene, el ángel le dice a María: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Espíritu Santo, y dice que será engendrado por obra del Espíritu Santo. Cuando mira la vida y la experiencia de los apóstoles, el Espíritu Santo. Cuando mira la historia final de la humanidad, el Espíritu Santo. Y cuando usted llega al libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, cada uno de esos mensajes termina diciendo: y el Espíritu dice. El Espíritu envuelto en todo, el Espíritu presente en todo. David fue lleno del Espíritu Santo. David fue inspirado y guiado por el Espíritu Santo. David anunció como profeta las cosas que el Espíritu Santo le dijo. Y llama la atención cómo la Biblia concluye y nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todavía el Santo Espíritu sigue diciendo: ven. Cuando un hombre o una mujer recibe la unción del Espíritu Santo, su vida es cambiada y transformada. Cuando un hombre o una mujer recibe la presencia del Espíritu Santo, éste le convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo se adueña de la vida de una persona, la hace vivir una vida con propósito. Ponga cuidado. Cuando Cristo habla con Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento, en el mismo capítulo, el Señor Jesús aclara la obra y el trabajo de Dios.
Ponga cuidado. En el capítulo 3, los versículos 1 hasta el 8, vemos a Jesús con Nicodemo y también explicándole el nuevo nacimiento. En el versículo 19 en adelante, el Señor Jesús entra en ciertas aclaraciones y declaraciones que tienen que ver muchísimo con la obra del Espíritu Santo. Si usted mira con cuidado, en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está diciendo a Nicodemo, vine con un propósito, salvación y vida eterna. Versículo 17, no he venido al mundo para condenar al mundo. Versículo número 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, los versículos 19, ponga cuidado. Recuerde que todo comienza con el Espíritu Santo. Todo comienza cuando Cristo le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de agua y del Espíritu. Y todo comienza introduciendo el Espíritu Santo. Pero ahora la triste experiencia de muchos seres humanos que no aceptan la obra del Espíritu Santo, que no reciben, que no quieren, que no permiten que el Espíritu Santo trabaje en ellos, dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo, el que vive por vivir, el que repite las acciones sin ningún resultado favorable, el que solamente vive y existe. Sin embargo, dice ahora, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora cuando tú practicas la verdad, ahora cuando recibe el Espíritu de Dios, ahora cuando el Espíritu cambia y transforma tu vida, entonces tu vida tiene una razón, un sentido, un propósito. Ahora tus acciones producen un resultado favorable. Ahora tu vida se convierte en un testimonio. La pregunta, amigo, amiga, es, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué está pasando con usted? Sí, David cometió sus errores. Sí, David cometió sus pecados. Sí, David hizo muchas cosas raras. Pero glorias sean dadas a Dios por su misericordia y su justicia. Glorias sean dadas a Dios porque al final el mismo Dios dice que David tiene un corazón cuyo corazón es según el corazón de Dios. ¿Qué pasó? Se arrepintió. Hubo un cambio en su vida, una transformación en su vida. La experiencia del apóstol Pablo, todo lo que hizo el Santo Espíritu vino y lo cambió. Lamentable y tristemente, no podemos decir lo mismo de Judas, que vivió con Jesús, comió con Jesús, predicó con Jesús, viajó con Jesús y todo lo demás, y lo vendió. Sin embargo, aunque lo vendió, siempre la puerta de la gracia y la misericordia estuvo abierta. Llama la atención aquella noche triste cuando el Señor Jesús dijo, en verdad os digo que uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes me va a entregar. Y Juan le preguntó, Señor, ¿y quién es? Le dijo, al que yo le entregue este bocado, ese es. Y dice la Biblia que cuando le entregó el bocado a este muchacho, a Judas, el demonio entró en él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? 3 años y medio viviendo, comiendo, viajando y participando con Jesús. ¿Cómo es posible? Habiendo sido instrumento del Espíritu para la salvación de las personas. ¿Cómo es posible? Habiendo hecho milagros y maravillas en el Espíritu, terminar perdido y completamente acabado. Por eso, mi amigo, mi amiga, tenga cuidado. David gritó, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ponga cuidado. Cuando se espanta a la paloma de la paz, la paloma del Espíritu Santo.
cuando se peca contra el Espíritu Santo, cuando se contrista el Espíritu Santo, entonces triste y lamentablemente vienen las consecuencias y los resultados. David conocía y entendía esto. Dice Pablo, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios os perdonó a vosotros en el Espíritu. Amigo, amiga, oremos a Dios para que el Espíritu Santo haga un trabajo de cambio y transformación en nuestra vida, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que el Espíritu Santo haga como hizo con Pedro, que lo convenció de pecado y gritó después que negó a Jesús 3 veces. Y para que al final, cuando Cristo nos pregunte 3 veces, Simón, ¿me amas?, demos la respuesta correcta. Simón, ¿me amas como lo que soy? Señor, yo te amo como a un amigo. Simón, ¿me amas como a un amigo? Señor, yo te amo como a un amigo. Simón, ¿me amas como quien soy? Un ser divino. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Este era otro Pedro, cambiado, arrepentido, transformado. No un Pedro suficiente. Un Pedro con una mente nueva. Un Pedro entregado y dedicado a Dios. Un Pedro sin agenda personal. Un Pedro a quien Jesús le dijo y le anunció cómo moriría. Tú extenderás tu mano y otro te ceñirá. Y cuando llegó el momento de Pedro, lleno del Espíritu, le preguntaron cuál era su último deseo. Y la tradición dice que él dijo que no era digno de morir como su maestro. Ahora ya no era el Pedro cobarde que negó a Jesús. Ahora es un nuevo Pedro, lleno del Espíritu Santo, que dice que por favor lo crucifiquen con la cabeza hacia abajo porque él no merece morir como su maestro. La pregunta es, amigo, amiga, ¿de quién está lleno usted? ¿Quién mora y vive en su mente, en su corazón y en su ser? Pablo dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que entonces, dice, somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. ¿Se ve la imagen de Jesús en tu vida? ¿Se ve la imagen de Jesús en mi vida? Somos transformados, metamorfos, cambiados de gloria en gloria. O estamos de derrota en derrota, o estamos hoy subo, mañana bajo. ¿Qué relajo es este? Necesitamos vivir en el Espíritu para entonces ver, como dice Pablo, el poder del Espíritu obrando en nosotros. Él dice que no predicó el Evangelio por palabras o artes compuestas, sino que predicó el Evangelio con el Espíritu y con poder. Y quiero terminar haciéndote la pregunta. Amigo, amiga, ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida? ¿Le entrega a usted a Dios su voluntad, su mente, su conciencia, todo su ser? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida con su espada bendita y le quite, le corte, le arranque, le destruya toda cosa mala que le separa de Dios? ¿Acepta usted vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo? Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me gusta cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones, y ahora termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Acepta usted vivir así? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga en este preciso momento y tome el control y dirección de su vida y eche fuera todos esos malos espíritus que dominan la voluntad? ¿Acepta usted rendirse al Señor para que el Espíritu Santo se convierta en su Señor y entronice a Cristo en su corazón? Pablo dice, fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite, more, permanezca permanentemente Cristo en sus corazones. Y dice Pablo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Acepta usted ese desafío? ¿Acepta usted esa bendición? Si dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, rogamos que así como el Espíritu ungió a David, nos unja a cada uno de nosotros. Que así como el Espíritu trabajó con el rey David, trabaje con nosotros. Le damos todo derecho legal espiritual a usted, Padre Celestial, para que su Espíritu more en nuestra vida, nos cambie, nos transforme. Y para que el poder del Espíritu se manifieste en nosotros de manera que nuestro testimonio inspire a otros a entregarse a Jesús y alcanzar así, Padre querido, la salvación y la vida eterna. Señor, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.